Bueno, le agradecemos la visita, lo invitamos para charlar un ratito al doctor Francisco García. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? Buen día, Juliana. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿ves? Y nos Bastante, vemos con barbijo, con un vidrio de por medio. Qué cosa rara el coronavirus. Muy raro todo esto. Pero bueno, nos hemos acostumbrado también. Y, es decir, o te acostumbras o te acostumbras. O te acostumbras, ¿viste? Bueno, a pesar hay gente que todavía no se acostumbra, sí. Pero, es decir, me parece que resistirse a una cosa que está tan instalada... No, seguro. Nos produce sufrimiento, inclusive. Yo digo, es agotador, tiene cantidad de situaciones a las que nos parece antinatural, porque no estamos acostumbrados, porque hemos vivido de otra manera. Yo hablo mucho y digo, los chicos chiquitos, los que han nacido estos 2 años, sí, se han acostumbrado a ver la gente con barbijo. ¿Cómo será el día de mañana, que para nosotros es algo tan antinatural, novedoso? Bueno, y muchas cosas, así que... Yo pensaba en esos nenes, en esa generación que van a ser denominados los hijos del COVID, porque sí, realmente los que han nacido en estos 2 años van a ser un poco, objeto de análisis. ¿Vos decís por la cuarentena o por otra cosa? Que son no, digo los hijos del COVID por haber nacido justo en esta época. Francisco, días pasados tuviste la gentileza de compartir una carta a los lectores, una nota de opinión, que lógicamente tiene que ver con un tema que despierta quizás inquietud, quizás polémica, quizás también, es decir, yo creo que se necesita tratarlo de manera responsable, el tema, que es el tema de la presencialidad y esto de que, bueno, de volver a las aulas o de la manera de volver a las aulas. En realidad, nosotros lo publicamos, salió en todos los medios locales y además salió en la carta en el sector de lectores del diario Clarín, volver al aula para volver a soñar, pero con igualdad de condiciones. Yo lo primero que me preguntaba cuando lo leía es, ¿qué te movilizó? ¿Qué te impulsó? En realidad vos te estás dedicando mucho a la docencia, obviamente a nivel universitario, pero pensaba eso. Mira, yo lo veo en el ámbito no solo de la facultad, sino en el ámbito del secundario, que es donde también doy clases. Lo que ha significado estos 2 años de pandemia, casi 2 años, porque es así, que vienen a sumar a algo que venía pasando en términos educativos. Yo siempre reivindico algo, yo siempre digo, uno es hijo de la educación pública. Sí, sí. Y el sistema educativo permitía igualar, permitía movilidad, daba herramientas a todos aquellos que no los tenían, y desde hace muchos años esto no viene siendo así. Lo que pasa es que la pandemia nos pegó un cachetazo y de un día para el otro nos mostró algo que no queríamos ver, que nosotros en Lobería, por suerte o por condiciones y esfuerzos de las distintas instituciones, no se nota tanto. Pero ¿qué es la diferencia educativa que existe? Que en muchos casos está dada por los establecimientos educativos a lo que concurren los chicos, y en muchos casos por otras condiciones que tienen que ver con conexiones económicas, sociales, etcétera, y que no es un prejuicio, porque muchas veces dice, no, cuando se dice esto se está condenando. No decirlo es condenarlo, porque no decirlo es esconderlo abajo de la alfombra. Uh-huh. Yo, mira, el año pasado y nosotros vemos algunas realidades con relación a los chicos que les va bien en los ingresos a la facultad, y ves la trayectoria educativa y empezás a escarbar los establecimientos de los que vienen, encontramos una realidad muy buena con los pueblos como los nuestros, uh-huh, donde en general los chicos les va bien, con acompañamiento, con particular, con sistemas municipales en muchos lados donde acompañan esos ingresos y con esfuerzo, pero hay otros chicos que están en una calidad educativa claramente superior, que está dada por doble escolaridad, por herramientas, conectividad, instituciones privadas, porque instituciones privadas, sí, claro, o las instituciones públicas nacionales, como son los colegios universitarios, que tienen un nivel como el Colegio Nacional de Buenos Aires, el de Buenos Aires, el de La Plata, el Ilia en Mar del Plata,
Entonces uno empieza a ver, y por ejemplo, muchas personas que han terminado con los distintos programas de los secundarios, que tienen tremendas dificultades en los ingresos o para sostenerse. Sí, sí. Entonces, la pandemia a nosotros lo que nos trajo es un baño de realidad. Porque yo a veces leo y veo cosas, nadie dice que no tienen clases los chicos. Obvio que todos damos clases, lo que no podemos negar es que el aula igualaba. Porque a mí me pasa con mis alumnos del secundario y de la facultad también, no todos tienen conectividad. No todos tienen una computadora. Si son 3 hermanos, no tienen una computadora para conectarse los 3 hermanos. En muchas casas la madre tiene el teléfono con el que se conectan todos. Sí. Entonces, esas cuestiones hacen que más allá de los esfuerzos que le meten los docentes, los directivos que van, los acompañan, los llaman, que les llevan las tareas, el aula igualaba. Claro, es decir, hay programas... Daba posibilidades para trabajar cuestiones que hoy no se dan. Entonces, es importante, claro que es importante, pero es mucho más allá de discutir el eslogan. Porque hoy parece, no, aulas sí, aulas no, y dicen, no, es una discusión política. Claro que es una discusión política. El problema es que la educación no se discute como política. Claro, pero una cosa es política y otra es una discusión partidaria. Pero, Juli, a ver, yo en esto te lo dije a vos y no tengo problema en decirlo. A mí me parece que fue un disparate cuando se lo salió a acusar al secretario de gobierno acá de que hacía política con la pandemia, cuando vos tenés publicidad de aviones todos los días. Y el gobierno tiene la función de dar vacunas. Un carnet para cuando te vacunás, o un carnecito para después decir que estás vacunado. Eso es publicidad. Entonces, para cumplir el deber, ¿vos tenés un carnet cuando te dieron la BCG, cuando te das la vacuna de la gripe? No. Entonces, me parece que las cosas como son, hay que discutir las políticas educativas en serio, porque no alcanza, hay muchos chicos que no tienen acceso a estas cuestiones, que si no están adentro del aula, están afuera del sistema. Y igual a nosotros nos pasa, me voy a poner yo, es decir, sé que, porque he hablado con algunos referentes, es decir, que hay programas de acompañamiento a la trayectoria educativa, que es como que se busca que el chico, no sé, aunque sea unos minutitos, ese chico que no se conecta, es decir, a través de, si no tiene internet, darle los módulos y eso en formato papel para que lo haga. De todas maneras, y lo he hablado también con referentes del sector educativo, creo que sí coincido con vos en que esta pandemia dejó al desnudo qué pasa con el sistema educativo en general y todo lo que hay que trabajar en torno a él, a las particularidades de los chicos, ¿no? Y a estas realidades que vos mencionás tanto, que a veces en el mientras tanto no tenés oportunidad. Mirá, yo siempre digo, bueno, como uno no tiene ningún problema en decir algunas cosas. Aparte sos abogado, te vas. No, y hay cuestiones que yo sé que son políticamente incorrectas decirlas. No, está bien. Pero que alguien me explique qué es priorizar contenidos. Porque las líneas son priorizar contenidos. Priorizar contenidos es agarrar el programa, elegir cuáles son los contenidos que sí o sí hay que ver, claro, y es descartar otros contenidos. Entonces, el año pasado, este año, cuando llegamos a las distintas, ¿nos han hecho priorizar contenidos? Sí. ¿Esos chicos han visto menos cosas? Sí. ¿Han tenido menos cantidad de horas de clase? Sí. Porque además la cantidad de tiempo atrás de la pantalla no puede ser la misma. Entonces, además tenemos otro condimento que también es decir, bueno, sabemos que es decir, los padres con mucho estoicismo absorbieron esto de tener que sentarse el año pasado, sobre todo este año capaz que están más cancheros, pero digo, el año pasado de tener que acompañar directamente al chico, de oficiar de alguna manera de nexo entre el docente y su hijo para que lo haga, qué sé yo, para entender, qué sé yo, pero Juli, a la antigua. A ver, los que pueden. Claro, sí. Los padres que tienen que salir a trabajar se van a arreglar, pero es una situación compleja. Uno encuentra que hay encontraba muchas situaciones que no se resolvían ahí. Entonces, me parece que hay mucho para ver con relación a esos temas. Yo insisto, creo que el aula era el último bastión de esperanza para igualar situaciones desiguales, porque nosotros tenemos un sistema educativo que más allá de los acompañamientos, de las trayectorias, está pensado para iguales.
Cuando la realidad es que todos no son iguales. Bueno, en realidad ahí sí coincido con vos en el sentido de que me parece que la educación tiene, es decir, después de esto tiene que hacerse un replanteo, porque esto no es una fábrica que salen en series, cada chico tiene su particularidad, más allá de la condición socioeconómica que puede presentar, sino también su particularidad en cuanto a los tiempos de aprendizaje, a cómo se desenvuelve, es decir, eso sí está clarísimo. Y además, sí. O sea, hay cosas que no se han... O sea, yo digo, los docentes han hecho un esfuerzo terrible. Han puesto desde sus elementos, su internet, sin nada. No han tenido, aparte no han tenido... Yo no escuché a Baradel quejarse una vez porque los docentes no le pagaron un plus para que se pague en internet. Claro. Entonces, a mí me parece que es una discusión recontra profunda. Y es una discusión meramente política, sí, y hay que darla. Y no hay que tener miedo de decir algunas cosas, porque cuando uno tapa que un chico no se pudo sostener en su trayectoria académica o lo termina acompañando y siga, yo lo veo, nosotros tenemos chicos que el año pasado no estuvieron afuera todo el año, digo, en secundario. Sí, me imagino que ahí debe haber sido lo peor. Yo lo estuve en quinto todo el año y están en sexto sin ver nada. Entonces, eso es tapar y seguir, y la verdad es que no es un acompañamiento serio. ¿Qué se debería hacer según vos? Yo lo que creo que evidentemente lo primero que hay que tener es un diagnóstico de la realidad. Si nosotros vamos a tener un sistema mixto con conectividad como el que se plantea que se viene para el futuro, presencialidad y virtualidad, lo que primero que tenemos que garantizar es que todos los chicos tengan no solo computadoras, porque a ver, el Conectar Igualdad fue un gran programa. Sí. Un gran programa, le dio la posibilidad a muchos chicos de contar con un elemento. Ahora, lo que también tenemos que garantizar que puedan conectarse. Claro. Que las escuelas tengan conectividad apropiada para que esos chicos puedan trabajar con la computadora. Vos sabés que yo me acuerdo hace varios años, el primer país en el Cono Sur que hizo un programa parecido fue Uruguay. Distinto, porque fue universal, absolutamente universal el parecido sistema al Conectar Igualdad, decís vos. Sí. Le entregó computadoras a todos los chicos, pero absolutamente. Escuelas públicas, escuelas privadas. La diferencia pasaba porque aquellos que iban en las privadas y eso se los descontaban como si fueran ganancias o esos a sus padres, claro. Pero garantizaban que todos los chicos de las escuelas públicas y privadas tuvieran la misma computadora, con el mismo acceso a internet y demás. No, por ejemplo, que pasa que esta escuela no, porque es semipública. Bueno, y dio buenos resultados, pero uno de los grandes problemas con los que chocaba era la conectividad. Claro. Y eso es algo que hay que garantizar. Pero además, que de por sí ya es un problema, hoy es un problema la conectividad. Y nosotros, los que estamos a veces del otro lado, lo que necesitamos es una capacitación en serio para trabajar con TICs. O sea, no es fácil trabajar, pasamos de un día para el otro a las cachetadas, a trabajar con clases virtuales, con cosas. A ver, yo siempre pienso en la instancia, no te digo, bueno, a nivel primario yo sé que se maneja no con una instancia de examen, sino como con otra, no me acuerdo ahora bien la palabra, pero digo, en algún punto a nivel universitario o terciario están los finales, es decir, porque vos decís, ¿cómo haces para que sea medir. Sentido de justicia, de medir si el chico te está, es decir, la conectividad tiene ese contrasentido, ¿no? Es muy difícil, o sea, yo te digo la experiencia nuestra en la universidad con el campus virtual, que tuvimos que replantear y cambiar toda la forma de examinar. Claro. Los chicos no están muy contentos con cómo lo hemos hecho, porque ¿qué pasa? Nosotros pasamos de tener un monitor mínimamente de separación. Yo me acuerdo, me planteaba muchas veces, yo sentado con un monitor acá y otro acá, te leo el examen y te lo contesto. Totalmente, claro. Entre otras, o sea, con lo cual terminaba teniendo más ventaja siempre el que tenía más recursos. Claro, entonces, claro. Siempre esa ventaja, el que tenía más acceso. Entonces, ¿qué hicimos? En el caso nuestro, ¿qué hicimos? Bueno, replanteamos todo. Nosotros hacemos todos exámenes de evaluación que tienen todos los elementos disponibles para trabajarlo,
son casi exámenes a libro abierto, son bastante más complicados según lo que nos dicen los alumnos, los chicos, pero bueno, y es un acompañamiento permanente, es decir, nosotros realidad tenemos talleres de lectura por Zoom, tutorías por Zoom. Aparte no es lo mismo el persona a persona, porque es decir, tiene toda una dinámica. Yo sinceramente creo que los docentes de todos los niveles se merecen una medalla, porque realmente han extendido su jornada laboral, porque al principio digo que este año quizás se reguló mejor, pero el año pasado con la virtualidad podían ser el horario de clase o a las 8 de la noche la consulta, y esto de decir, buscar las herramientas para llegar. Es difícil llegar al chico, yo no me quiero imaginar sentado frente a vos, imagínate a través de la virtualidad. Pero ¿no? imagínate lo que es hacer un examen desde un celular. No. Es muy difícil, hay cantidad de situaciones que así se dieron y que me parece que no se planificaron ni se plantearon, y hubo un año para plantearlo. Vos decís que este año debería haber sido diferente. Año, en materia hay muchas cosas que... El tema el acceso a Internet ha sido terrible y sigue siendo terrible. Mejoró considerablemente porque evidentemente las empresas mejoraron las situaciones con respecto al año pasado, pero en relación al acceso la gente sigue teniendo la misma cantidad de problemas. O sea, quien tenía el año pasado problemas para pagar Internet lo sigue teniendo este año. Tal cual. Entonces, creo que el aula es unificadora. Da la posibilidad de trabajar de otra manera. Obviamente que hay que cuidarse, que el factor sanitario es importante. Lo que yo tengo en claro es que los chicos no se contagian en el colegio. Lo que hay que preguntarse es que los chicos se juntan. En el aula están separados, nosotros los tenemos y están todos separados. El tema es si se juntan a la noche, después se juntan en todos lados sin problema. Bueno, es otra cuestión que tiene que ver con la responsabilidad individual de cada uno. Pero los chicos en el aula, los esfuerzos que han hecho cada institución por respetar los protocolos, por adaptar todo, son terribles. Además yo me imagino que hasta el mismo docente querrá volver, no he hablado, pero digo, el mismo docente querrá volver, o una gran parte querrá volver a la presencialidad porque se siente más como en su ámbito. Obviamente siempre está la cuestión epidemiológica en el otro, es decir, al frente de esta situación que vos estás mencionando. Claro, pero vos fíjate las situaciones de distrito como los nuestros. El planteo en general con la educación es el transporte público. Uno de los planteos que hay en las grandes ciudades por los cuales la educación se paró en su momento es por reducción del transporte público, etcétera, etcétera. Nosotros no solo no tenemos transporte público, sino que tenemos condiciones, más allá de las discusiones que se puede llegar a dar en cantidad de casos y demás, tenemos condiciones dadas para que haya presencialidad. El tema es que vos decís, ¿cómo desatás? Quizás habría que tener, el otro día, no me acuerdo si fue Juan José, sí, fue Juan José, pero no me acuerdo en qué circunstancia esto de, salió una información, el hecho de que, bueno, los intendentes, el foro de intendentes radicales pidió que, bueno, se viera una manera diferente de evaluar la situación epidemiológica justamente por estas condiciones. Pero lo hablamos antes. A ver, Mar del Plata tiene muchísimos más casos por cada 100.000 habitantes que nosotros, ¿no? Está en fase 3. Y Necochea ya estaría... Estaba en fase 2 con los comercios abiertos. Con todo abierto. Y fase 3 de educación con muchísimos más casos que nosotros, con mucho mayor compromiso sanitario. Entonces, compromiso sanitario en el sentido una situación comprometida, en la cantidad de lugares en UTI, Entonces, me parece que no es la misma la realidad que viven los distritos más chicos. Es distinta porque además el movimiento de personas es distinto, la circulación es distinta. Sí, la manera de trabajar es más fácil de controlar. Y me parece que hace falta, pero además yo digo, más allá de la discusión, en esto sí creo que hay que salir de la discusión política. Creo que es una realidad necesaria. O sea, porque cuando dicen volver a las aulas, muchos lo toman como una crítica que los docentes no están dando clases. Sí, están dando clases, todo el mundo sabe que se da clases, todo el mundo sabe del esfuerzo, y creo que el planteo no viene por ese lado. En realidad sería volver a la presencialidad hoy en este contexto. Hay que volver a la presencialidad por todo lo que ello genera. Me parece que no solo en términos de
posibilidades educativas, sino me parece también en posibilidades de desarrollo que tienen los chicos, de contacto. No es la misma situación. Todos los que tenemos chicos sabemos, yo lo veo con el chiquito, Hipólito, te pide ir al, está desesperado. Quieren ir al colegio, ¿no? Claro, sí, no, ni hablar. Francisco, como para cerrar, ¿cuál fue la recepción, la devolución que te pueden haber dado ocasionales lectores de tu me parece que hay, por eso, me parece que es un tema que hay cosas que son políticamente incorrectas decirla, porque pareciera que no se pueden discutir, o porque pareciera que discutir es estar criticando a alguien, y la realidad es que es algo que hay que mejorarlo, porque los efectos de la educación que ya viví yo son distintos a los que seguramente vivieron mis viejos, y los que van a vivir mis hijos, como bien son distintos, pero porque por realidades, por diferencias, por muchas cuestiones. Entonces, ¿hay esfuerzos? Sí, hay esfuerzos, pero hay que rediscutirlo el sistema, porque los resultados... El sistema en general con pandemia, sin pandemia. Con pandemia, sin pandemia, claro. Me parece que la pandemia lo que nos dijo es, miren cómo están. No, pero aparte hubo una cuestión, yo ya me están con la que también es cierta, vos decís, quizás algunas, viste que siempre la virtualidad en general por lo menos a algunos nos cuesta más que a otros encariñarnos o acercarnos, ¿no? Había ya herramientas a disposición que no se estaban utilizando y que se tuvieron que sí o sí utilizar, es decir, el año pasado la educación en su pleno tuvo que acceder a todo eso y acomodarse bastante bien también. Sí, pero ahí eso muestra, por ejemplo, una realidad que nosotros en la facultad un trabajo que se hizo con relación al tema de los chicos. Todos los chicos que hoy están haciendo los ingresos universitarios, la gran mayoría son nativos digitales. Claro. Manejan el celular, internet, las redes sociales, todo. Lo manejan para el esparcimiento, no para la educación. Claro. Los chicos en el campus virtual no sabían cómo manejarse, les costó mucho adaptarse. ¿Por qué? Porque son nativos digitales para otra cosa. No se los ha preparado para que trabajen digitalmente como no nos han preparado a nosotros. No, por eso te digo. Me parece que hay mucho para hacer. Pero aparte mientras tanto, yo en eso, lo único que hoy por hoy conserva esa posibilidad de nivelar es la posibilidad de la presencialidad. No hay vuelta. Lo demás, tráiganme los números, los dibujitos que quieran. Pero cuando vos ves la realidad, claro, te sentás y ves los casos particulares, no hay dibujito ni estadística muy linda pintada que te lo cambie. Porque sabés lo que pasa, porque cuando se te pierde un chico en eso, no lo recuperás más. Y eso que decís, no, pero quedó afuera el 1, el 2%, es un montón. Para ese chico le cambió la vida. Claro, que uno solo que queda afuera, ya de por sí la deserción escolar, yo no sé los números, pero digo, es tan difícil el laburo que hacen los docentes para que los chicos no dejen la escuela. Pero en realidad me parece que estamos hablando de la educación como institución, ¿no? Y que es lo más importante, que ojalá se dé este debate una vez que pase esto y que, bueno, que todo transitar en el mientras tanto... por lo menos haga como una revisión técnica, a ver, de la y me parece que en eso también forman parte los chicos. Y yo digo los chicos, uno dice los chicos, se está poniendo viejo, pero me parece que hay una realidad en esto. Yo lo hablo mucho con mis alumnos del último año, que a veces te plantean, pero yo no me siento que me preparen para la facultad. Claro. O no me siento, bueno, chicos, a ver, yo siempre digo, ustedes ya votan, claro, ya toman decisiones para algunas cosas, eso, ¿viste? Hay que terminar, yo, ¿viste? Lo he dicho siempre, hay que terminar, no, que la juventud no es el futuro, la juventud es parte del presente, y como vota, como elige, tiene que ser parte de los debates y decidir, y tienen que involucrarse. Esta no es una discusión de grandes, no, esta seguro, es una discusión de partes, integral con todas las partes, tal cual. Ojalá que se dé, pero ojalá, porque me parece que hace falta mucho. Y yo quiero o aspiro a que un chico en las mismas condiciones, siempre digo, que yo, con 2 padres laburantes, tenga la posibilidad de estudiar y desarrollarse.
que aún así, Francisco, en Argentina, gracias a Dios, hay que decirlo, más allá de todas las dificultades que podamos llegar a tener, de verdad, seguimos teniendo la posibilidad. Con más dificultad. Totalmente, pero digo, por lo menos si algún chico tiene el deseo de hacerlo y realmente quiere hacerlo, gracias a Dios todavía la educación es pública y todavía lo que pasa es que eso, por eso hay toda una serie de complementos. Sí. No alcanza ya con que la educación sea pública. No, está bien, está perfecto. Está bueno esto de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer de ahora en más? Esa sería la pregunta. Gracias, Francisco, por la visita.